agradecido estoy. Sale el sol temprano cada día. Es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana. Me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Descanso, Él es mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Vamos a dar inicio y qué bendición poder estar en la casa del Señor un día más, después de
varios meses desde el aniversario que tuvimos el último culto, pues el miércoles siguiente y ha sido un largo viaje, pero bueno, gracias al Señor por los que estamos acá, esperamos todavía algunos más, pero le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a orar y luego voy a dar algunas instrucciones de cómo tenemos que comportarnos y algunas directrices que nos han impuesto ahí las autoridades. Entonces vamos a orar, darle gracias al Señor. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias porque nos has permitido reiniciar, congregarnos acá presencialmente con algunos hermanos, Señor, y sé que tal vez bastantes están siguiéndonos por internet, Señor. Te pedimos muy especialmente por este culto, para que podamos hacerlo un momento dulce, un momento de agradecimiento, sabiendo de que tú estás, Señor, en control de todo, no importa las circunstancias. Te quiero dar las gracias por cada familia aquí representada y por cada una de las que están en sus hogares, Señor. Te pido que nos guardes para que nuestra iglesia pueda seguir predicando, pueda seguir enseñando tu palabra, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Entregamos este servicio en tus manos para que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Ok, algunas de las indicaciones que pues nos obliga el gobierno a seguir, tenemos aquí Coronado, han estado ya subiendo los casos y bueno, a nivel nacional han estado aumentando las medidas de seguridad en cuanto a la protección. Entonces ya yo creo que todos veníamos ya con mascarilla o con careta. Recordemos ponerla apropiadamente, tiene que cubrir nariz, boca y barbilla. De nada vale tenerla así. Ok, entonces bien puesta, tapando nariz, tapando boca y tapando barbilla, o los que tienen la careta también bien puesta, no se la pongan hacia arriba porque tiene que estar cubriendo bien la cara. Ya lo practicamos, el saludo tiene que ser así de larguito, ¿verdad? De evitar el contacto físico, quedarnos sentaditos donde ya nos disponemos. Todo lo que es el centro es para burbujas familiares y las de los extremos para aquellos que vienen solos. Hay hermanos que están en las dos entradas, ahí indicando para lavado de manos, para mojar los pies ahí en la sustancia desinfectante por ambos lados. Entonces le damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más. Estábamos hablando ahora para lo que es la recolección de las ofrendas, para evitar ese contacto físico, lo que vamos a hacer es que vamos a entregar a los que necesiten un sobrecito. Si usted tiene su lápiz, mejor use su lápiz para no utilizar el de otros, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ahí, lo apunta y al final vamos a pasar aquí al frente y los que tienen que depositar, entonces lo depositan, para no pasar a una persona ahí acercándose a ustedes, sino que cada uno de los que tiene ofrenda puede venir y pasar aquí al frente y poner su sobrecito. Cuando ya, algo importante que no se permite cantar, vamos a tener 3 cantos, pero van a ser casi que especiales, usted puede seguirlos con su corazón, pero por favor no cante. Solamente el director de música es el que va a poder cantar, por más ganas que tengamos de hacerlo, por favor abstengámonos ahí, cántelo con su corazón, cierre sus ojos y siéntase que usted está llevando esa canción a la presencia del Señor, pero no cantemos. Recordemos que si salimos por alguna cosa tenemos que hacer otra vez todo el protocolo, lavarnos las manos, ahí van a estar las botellitas de alcohol, se mojan los pies y pueden volver a su lugar. Vamos a estar grabando y el culto presencial, así que vamos a tener las dos modalidades. Si tienen que pasar por acá por la cámara, traten de pasar por detrás para mientras hacemos ya algo un poquito más permanente, que queremos poner la cámara por acá, pero hay que hacer ahí un proceso. Entonces si tiene que salir, están los 2 baños habilitados por aquello de cualquier situación. Creo que eso serían mayormente. Cuando terminamos, nada más nos retiramos y los que vienen en vehículo pueden salir por el lado que entraron, los que vienen a pie pueden salir por este lado también sin ningún problema. Tendremos culto normal a las 5 de la tarde por internet, por Facebook, y luego lo subimos a YouTube. Creo que eso serían las indicaciones. Voy a pedir a mi hermano Josué Santa María, él es el que va a tener los cantos. Bueno, buenos días hermanos, qué gozo tener en la casa del Señor otra vez con gente. Hemos orado para que el Señor nos dé la oportunidad de que estemos nuevamente acá
Y gloria a Dios porque Él nos ha dado esa oportunidad. Ahorita vamos a alabar al Señor, como dijo el pastor, no podemos cantar aquí presencialmente. Sin embargo, Dios conoce su corazón. Cántele ahí, alábele en su corazón. Escuche la letra también, vea lo que estamos cantando y alabe al Señor. Y si usted está en casa, usted sí tiene todo el permiso de pegarse, como decimos nosotros, todos los gritos y alabar a nuestro Dios. Entonces vamos a cantar el himno número 222, Maravilloso es, porque nuestro Dios es maravilloso. Qué maravilla que Él nos deja volver a su casa. Número 222, Maravilloso es. Grandiosa la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén, hermanos, qué maravilla que el Dios creador, el Dios todopoderoso, nos ama a usted y a mí. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a derramar toda su sangre solamente por amor a usted, por amor a mí. Hermanos, cantamos, alabamos a Dios para preparar nuestros corazones para la predicación. Vamos a entonar otro himno, el número 461, Es todo para mí. Igualmente cántelo usted ahí en su corazón. Y también meditemos, ahora que tenemos esta nueva normalidad momentánea, que no podemos alabar, ¿cuántas veces tal vez cantamos aquí en la iglesia sin gozo, sin ganas, cantamos solamente repitiendo y ahora no tenemos la oportunidad de hacerlo?
Cuando volvamos a tener la oportunidad, mis hermanos, cantemos a Dios, alabémosle con el corazón. Alábele usted ahí nuevamente en su corazón. Número 461, es todo para mí. En el firmamento veo a Dios, en el viento Él habla en majestad, aunque reina sobre tierra y mar, ¿qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad, que en la historia es una realidad, aunque Él vino para liberar, ¿qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. En el firmamento veo a Dios, en el viento Él habla en majestad, aunque reina sobre tierra y mar, ¿qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad, que en la historia es una realidad, aunque Él vino para liberar, ¿qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Amén, hermanos, es todo para mí. Alabamos a nuestro Dios, Él debe ser nuestro todo. Vamos a quedar con el tiempo de la predicación, hermanos, con el pastor. Entonces le voy a pedir a él que pase por acá. Muchas gracias, hermano Josué. Vamos a tener el reto. La verdad es que hoy quiero hablar acerca del agradecimiento. Agradecimiento a Dios, agradecimiento a la iglesia, agradecimiento a la familia, porque hemos pasado toda esta situación pues juntos. Unos han tenido circunstancias diferentes, otros han tenido momentos complicados familiarmente, económicamente, de salud. Hay varias peticiones que quisiera, exponer. Algunas son que tienen que ver con salud. Nuestro hermano Ricardo, su abuelita, está bastante complicadita de salud y pues me estaba pidiendo orar por ella. También hay un pastor que yo les comuniqué ayer, hermano Johnny Sequeira, su esposa Rosario, también ha estado bien delicadita, ya por muchos años ha luchado con un cáncer y creo que el hermano Johnny es el que nos dice que oremos para que se haga la voluntad de Dios. Ha estado sufriendo con mucho dolor, con mucha complicación, entonces vamos a también orar por ellas, por varias familias que también están necesitando trabajito, fuente de ingresos. Aquí tenemos, nuestra hermana Fabiola, que sé que ha estado ahí haciendo algunos trabajitos y cosas así, pero que necesitamos. A algunos se les ha disminuido las horas de trabajo y yo sé que todo eso pues carga a cada una de las familias. Pero aún en medio de todo esto yo quiero darle las gracias a Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Entendamos o no entendamos, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Así que vamos a orar y luego vamos a tener el mensaje de esta mañana.
Papito Santo, gracias. Gracias por tu amor, gracias por la vida. Gracias porque podemos estar acá, Señor, en tu presencia una vez más. Unos presenciales, otros por medio de el internet, Señor. Te pedimos muy especialmente que confortes, Señor, cada una de las familias. Te pido especialmente por la familia de nuestro hermano Ricardo Sancho, Señor. Él pues tiene la carga con su abuelita, Señor, que está pues bastante delicadita de salud. Fortaleza para él, sus hermanos, para su mamá, Señor, para que tú les guardes, que tú les fortalezcas. Te pido también por la familia del pastor Johnny Sequeira, Señor, la hermana Rosario. También ha estado complicadita de salud ya por bastantes años, Señor, y la ponemos en tus manos para que se cumpla tu propósito en ella, Señor. Fortalece a la familia porque sabemos de que es tiempo difícil, Señor, poder o luchar con estas situaciones, Señor. Te pedimos por los hermanos y las familias que necesitan trabajitos, Señor, que han estado pues ahora con todo esto de la crisis, Señor, sea disminuida la jornada o del todo que no tienen trabajo. Lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, protegiendo, cubriendo y supliendo, Señor, para las necesidades. Te pedimos también por algunas de las familias que cercanas acá de la iglesia que han estado con coronavirus, Señor, para que también tú fortalezcas esas familias y que, si así lo tienes a bien, Señor, pronto puedan estar recuperados. Te pedimos por nuestra comunidad acá en Coronado también, Señor, para que nos libres, que nos cuides, que nos ayudes a ser también conscientes de la situación, Señor, que estamos enfrentando. Te damos las gracias y entregamos este servicio, Señor, lo que queda en tus manos para que seas tú quien reciba la honra y la gloria. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a buscar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 17, y vamos a leer versículos del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Me acuerdo hace unos años, un pastor amigo me hizo una adivinanza con este pasaje. Me dice: pastor, ¿cuántos leprosos fueron agradecidos y fueron a darle gracias a Dios? ¿Quién dijo? Hermana Irán dice uno. ¿Quién más? ¿Cuántos leprosos fueron a darle gracias a Dios? Uno. Bueno, bíblicamente ninguno, porque ya no era leproso, ya estaba sano. Y sí, es una pregunta ahí un poquillo, ¿verdad? Con un poquito de truco, y era una broma, pero fue sanado. Él fue sanado físicamente y fue sanado espiritualmente. Así que vamos a hablar un poquitito acerca del contexto de lo que era la lepra en estos tiempos bíblicos, y ver también el cuadro o la representación de la lepra en la vida de las personas. En la Biblia encontramos historias y acontecimientos, figuras maravillosamente, o sea, figuras que ilustran maravillosamente cosas espirituales. Eso quiere decir de que tanto los profetas, Jesús y los apóstoles, ya tal vez un poco menos, pero utilizaban ilustraciones de cosas normales, comunes y corrientes de su ambiente para hacer aplicaciones espirituales. Entonces, Jesús podía hablar de las aves. Todos conocían las aves, dice, ni aún ellas no guardan, pero Dios las cuida, Dios las protege. Salomón, con todo su esplendor, no pudo vestirse como un lirio. Hablaban acerca de cuando estaban cuando se hicieron algunos milagros, daba por un hecho de que todos conocían los lugares, ahí la Puerta de la Hermosa, y ya ellos sabían a dónde era. Bueno, sí, como decir aquí en Coronado, el Parque de Coronado, y todo el mundo ya se ubica el Parque de Coronado. Entonces hay muchas cosas que se explican en un contexto judío, donde para ellos era lo normal, que a nosotros nos digan, vamos a ir a Punta Arenas en tren. Los que somos más viejitos nos acordamos de esa travesía, ¿verdad? Que íbamos hasta San José, ahí esperábamos en la estación, cuando ya llegábamos, no me acuerdo si era por ahí de Orotina, por ahí se hacía una parada y se trepaban los que vendían caimitos y los que vendían, ¿cómo se llaman estos de semilla grandota? Marañones,
y todas esas frutas, ¿verdad?, se vendían y la gente ahí emocionada, y luego el tren seguía hasta Punta Arenas, que para nosotros era algo normal hablar de eso. Ahora para los chiquillos, los nuestros actualmente, vamos para el puerto y ya nada más se montan el carro y se fueron. Ya no hay esa expectativa de viaje que se hacía, no sé, cada 2, 3 años, tal vez. Ahora muchas veces se vacaciona 2 veces o hasta 3, ¿verdad? En fin de año, en Semana Santa, en vacaciones de 15 días y tal vez una escapadita ahí un fin de semana largo. Pero muchas de las verdades bíblicas se hacían de acuerdo a las situaciones del ambiente de ellos. Y la lepra era una enfermedad, si se podría decir, maldita. Porque casi que el que estaba contagiado o infectado con lepra era sentencia de muerte. No había una cura. Estuve leyendo ahí en algunos comentarios de que algunas personas llegaban al extremo de que si tenían lepra en la mano preferían cortarse el brazo, cortarse ahí una parte, ¿verdad?, para que no siguiera la infección. Pero era tan grande el contexto, digamos, donde ellos veían que ellos no podían vivir con su familia, ellos no podían vivir en su ciudad, sino que tenían que irse fuera, no tenían derecho a entrar a la ciudad en caso de invasión, en caso de cualquier cosa, el pueblo podía entrar, pero ellos tenían que quedarse afuera, no podían estar cerca de nadie, solamente de los otros contagiados, y eso pues podría aumentar el contagio. La lepra era una enfermedad más temida en el mundo antiguo. Se consideraba al leproso como una persona impura, rebelde, repugnante, lo más repugnante que una persona se podía imaginar. Se creía que la lepra era un castigo del resultado de algún terrible pecado. Entonces, si alguien salía con lepra, algo hizo, algo tuvo que haber hecho porque Dios lo castigó con lepra. No se conocía cura para la lepra. Se creía que solamente Dios era suficientemente poderoso para curar al leproso. Por eso, al limpiar Jesús al leproso, estaba demostrando que era Dios. Él tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importar cuán terrible fuera su impureza. Algunas de las características de la lepra: altamente contagiosa. Altamente contagiosa. Nosotros ahora sabemos lo que es algo altamente contagioso, ¿verdad? Que con un estornudo se le pega, que con tocar algo que la otra persona contagiada, ya sabemos, la lepra era algo parecido, sumamente contagioso, que se infectaba porque alguien lo había contagiado. Si el leproso llegaba a tener hijos, muy posiblemente nacerían infectados. El hombre es pecador porque alguien lo infectó. El pecado es hereditario. Es una de las comparaciones de la lepra con el pecado, sumamente contagioso. Sabemos de que todos nacimos con pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. O sea, desde ahí, desde el vientre, ya traemos el pecado dentro de nosotros. 2, es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente. No es que yo me acosté bien y amanecí con el cuerpo lleno de llagas, con ya la carne putrefacta. Saben que la lepra es eso, ¿verdad? Que la carne se va descomponiendo, se va pudriendo, se va muriendo y empieza su efecto de descomposición. Ciertas partes del cabello se vuelven blancas y luego la piel se va cayendo. A veces lo que hacían era que se envolvían, se ponían un poquito de aceite y ahí para curarse, se envolvían, pero luego eso seguía supurando y la piel seguía muriendo. Y cuando ya eso empezaba a heder, ya a expedir ese mal olor, llegaban y se limpiaban con ese trapo, se rejuntaban un poquito, se volvían a curar y se ponían otro poquito más de aceite, pero no era cura, era algo paliativo ahí para aliviar un poquitito, pero no era algo que curaba. Así es el pecado en nuestras vidas. Podemos tratar de quitar nuestro pecado, podemos luchar por ser no tan pecadores, entre comillas. Vamos a ir brevemente a Isaías 64:6. Es un pasaje que lo utilizamos mucho en evangelismo. No pierdan aquí Lucas 17, Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de
inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Dice que nosotros somos como suciedad, no es que estamos sucios, es que somos lo que ensucia. Esa es nuestra justicia. Lo mejor que yo puedo darle a Dios es como la suciedad. Y dice que nuestras justicias, lo mejor que yo puedo hacer para Dios es como un trapo inmundo, lleno de pudredumbre. Eso es lo mejor que yo puedo hacer para Dios. Eso es lo que Dios ve cuando yo trato de hacer lo mejor para Él. No nos alcanza nuestra justicia para alcanzar la santidad de Dios. Entonces, la lepra es una enfermedad que se va desarrollando lenta, paulatinamente. Ahí va carcomiendo, hasta que llega un momento en que se hace tan evidente que no hay forma de esconderlo. Igual en nosotros. Hay veces tenemos un pecadito por ahí pequeño y lo dejamos, y ese pecadito va haciéndose cada vez más amplio, más profundo, más largo, hasta que llega el momento en que ya es imposible cubrirlo, porque es tan evidente que va a saltar a la vista. Es una enfermedad que se desarrolla lenta, paulatinamente. Número 3, desfigura al enfermo a causa de la hinchazón, blanquea el pelo, destruye las células del cuerpo lentamente. Los leprosos no podían hablar con claridad si su infección o su efecto era en la parte de la boca o en la garganta. Ya no podían pronunciar bien, hablaban con mucha dificultad. Es igual lo que hace el pecado, desfigura la imagen de Dios en el ser humano. Eso es el efecto del pecado en nuestras vidas. Ya no somos como Dios nos creó. Dios quiere que regresemos, pero cuando estamos en el pecado, cuando estamos inmersos en nuestra condenación, nos desconfiguramos. Ya no somos esa imagen perfecta y plena de Dios, sino que ya estamos contaminados por la lepra del pecado. Número 4, insensibiliza los nervios, el tacto, paulatinamente hasta que no sienten dolor o calor, o aún el punto de no sentir cuando comienzan a desprenderse los miembros o los dedos o ciertas partes de su cuerpo. Insensibiliza, mata el sistema nervioso. Yo he hablado con algunas personas con diabetes ya muy avanzada, que se pueden meter un clavo y no lo sienten. He conocido, hermano Paulino Morales, le pasó, se le metió una piedra en un dedo y ahí estuvo varios días hasta que se le infeccionó. Casi tuvieron que cortarle el dedo porque él no sentía ya, sus plantas del pie no tenían sensibilidad. Bueno, eso es lo que hace el pecado. Pablo hablaba de que algunas personas tenían su conciencia cauterizada, que ya no sentían que lo malo era malo, sino que era normal. Insensibiliza los nervios del tacto y paulatinamente hasta que no sienten el dolor o el calor, al punto de que se les pueden caer partes de su cuerpo y no sienten nada. El pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto de dejar de sentir el dolor que produce el pecado. El pecado produce dolor. Y si a veces cuando nosotros hemos cometido pecados nos sentimos nos sentimos mal, dele gracias a Dios, porque todavía somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero si usted peca y no siente nada, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque puede ser que ya el pecado esté en su cuerpo, en su vida, en su ser, y lo esté insensibilizando. Y eso es apenas uno de los primeros grados, porque luego llegan grados y situaciones peores. Número 5, separa al infectado de sus seres queridos. Los leprosos eran separados de sus familias, de sus amigos, estaban confinados a lugares lejanos del campamento. El leproso era desterrado de su patria, separado totalmente de la sociedad terrenal y espiritualmente. Recordemos de que el pueblo de Israel, en teoría, tenían un solo Dios.
No obstante, vemos de que muchas veces adoraban a dioses de las comunidades o de los pueblos que ellos iban conquistando, pero momentáneamente tenían un solo Dios. Y para ellos, el que les quitaran adorar a ese Jehová, Dios de los ejércitos, era muy doloroso. Era como que alguien venga aquí para el templo y le digamos, no puede entrar, y que quiera estar, necesite, no puede entrar, usted tiene esta contaminación. Qué difícil, qué doloroso, pero bueno, para ellos era así. El pecado o la lepra separa de los seres queridos. El pecado nos separa y nosotros lo podemos ver y lo hemos visto infinidad de veces cuando ya uno ve ciertos síntomas en ciertas personas, en ciertos miembros. Lo primero que hacen es que ya no quieren congregarse. Bueno, tal vez antes de eso dejan de orar en sus casas, dejan de leer la palabra de Dios en sus casas. Ya no tienen devocionales, ya no les gusta meditar y pensar, ya no les gusta cantar ni tener música cristiana en sus hogares. Y ya empiezan a mostrarse ciertos síntomas donde ya no se congregan, ya uno los trata de contactar y ponen excusas y ponen pretextos. Eso es porque ya ese pecado los está abrazando y ya los está aislando de los que más podemos ayudar, que es la iglesia. Nos separa de la relación con Dios. Voy a leerles un par de pasajes con respecto a este punto. En Levítico 13:46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, hablando de los leprosos, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esa era la condición de una persona leprosa en el pueblo de Israel. Tenía que irse, no podía estar con el resto del pueblo, tenía que aislarse. No se le permitía vivir en ninguna ciudad. Su morada debía ser las puertas de la ciudad. Hacia afuera consideraban al leproso como impuro física y espiritualmente. No podía acercarse a menos de 6 pies, o sea, 2 metros. ¿Le suena? Como que esa medida no es algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento viene esa medida para evitar contagios. Acercarse a menos de 2 pies, 6 pies o 2 metros de cualquier persona, incluyendo los miembros de su propia familia. Número 6, segrega al enfermo de la sociedad. Se le consideraba un muerto viviente. Y yo no sé si de ahí fue donde sacaron esas películas, ¿verdad? De los zombies, Walking Dead y todas esas, ¿verdad? Personas que se les caen pedazos de piel. No sé si tendría que ver algo con eso, pero eran personas desfiguradas. Sí, tal vez un pedazo de cachete lo andaban colgando, no sé, diferentes partes de su cuerpo ahí ya podridas. Eran considerados muertos vivientes, debían vestir un manto negro para ser reconocido como perteneciente a los muertos. En muchas ocasiones vino por la desobediencia a Dios. Los sacerdotes eran los responsables de la salud del campamento y era su deber expulsar o readmitir a los leprosos. El leproso tenía que anunciar su condición. Qué triste, qué vergonzoso para el leproso. Dice Levíticos 13:45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. O sea, tenían que romperse sus túnicas y su cabeza descubierta y embozado con mascarilla, pregonará: inmundo, inmundo, para que las personas se dieran cuenta: yo estoy contaminado, no se contamine usted de eso que yo tengo. Número 7, por lo menos hasta hace muchos años, tengo entendido, y estuve buscando un poquitito ahí la información, era incurable. Y todavía hasta hace no mucho había casos de lepra. No sé si en la actualidad, yo creo que en la India me parece que he escuchado que hay casos de lepra, pero incurable hasta el día de hoy. La lepra es incurable, solo Dios y su poder pueden curarla. Al leproso se le considera contaminado y sin remedio ni esperanza. Y eso es lo que hace la lepra. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos aleja, nos separa
nos quita todas las bendiciones de poder participar en comunidad, con familia, y nos vamos aislando hasta que llegue la muerte, que eso era lo único que ellos esperaban, la muerte, porque sabían que no había cura. Es fatal, es un gran sufrimiento, que precede a una muerte segura. La vida del pecador es solo sufrimiento a esperar a que venga el tiempo de la muerte. El pecador necio muere antes de tiempo, dice Eclesiastés 7:17. Ahora sí, ya ubicando un poquitito qué era todo esto de la lepra, vamos a entender un poquitito más tal vez la situación de estos 10 hombres. Voy a permitirme leerles Lucas 17 del 11 al 19 y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Recordemos de que Samaria era una ciudad para ellos como de perros. Ellos se habían mezclado en el Antiguo Testamento, se acuerdan que cuando hacían conquistas, Dios muchas veces les decía, maten a todas las personas para que no se contaminen con ellos. Pero los samaritanos se mezclaron, empezaron a casar a sus hijos con las hijas de los pueblos conquistados ahí en Samaria, y se mezclaron, ya no eran una sangre pura como Dios lo había pedido. Entonces el resto de judíos tomaban a los samaritanos como malditos, como que no eran parte de ellos. Sin embargo, vemos varias historias de samaritanos, el buen samaritano, la mujer samaritana en el pozo, y ahora vemos por aquí también que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y vamos a ver algunas cositas también. Entonces Jesús caminaba, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Recordemos de que no podían entrar a la ciudad. Entonces cuando Jesús iba llegando, esbozados, empezaron a gritar. Tal vez ya habían escuchado de que había un Jesús que hacía milagros. ¿Qué harían ustedes si, con todo lo que estamos viviendo, estamos con coronavirus y estamos ya en cuidados intensivos? Ya estamos entubados, no hay esperanza, y vemos que pasa un doctor que nos podría curar. ¿Lo estaríamos viendo y nada más le decimos adiós? ¿O le gritaríamos con todas las pocas fuerzas que nos queden: doctor, ayúdeme? Sabiendo que podría ser la única esperanza de ser sano de esa enfermedad. ¿Nos quedaríamos callados o haríamos un último esfuerzo? De todo modo ya estábamos condenados a morir. Eso es lo que estaban haciendo estos leprosos. Digámoslo así, como decimos nosotros, gastando el último cartucho, la última oportunidad que tenían de vida. Y entonces, al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque ellos sabían que tenían que guardar distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban reconociendo de que había un médico que podía curar su enfermedad, su sentencia de muerte. Y cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Recuerden que el único que podía tanto echar del pueblo como volver a insertarlos al pueblo era el sacerdote. Cuando ya estaban sanos, ellos se presentaban al sacerdote, y todo esto yo creo que es muy conocido para nosotros. Guardaban una cuarentena, los encerraban y les examinaban la piel, y en esos 40 días regresaban, y si la piel estaba bien, ya no tenía más llaga, ya eran declarados puros nuevamente. Entonces dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Ellos eran los únicos que podían declararlos limpios. ¿Se imaginan la fe, que era la única esperanza que ellos tenían? Habían escuchado de Jesús, el que hace milagros, y les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Ellos sabían que el sacerdote era el único que los podía declarar sanos, limpios, sin lepra.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un milagro se realizó. Esos 10 leprosos, no sabemos qué tan avanzado podía estar, pero muy posiblemente ya era un estado avanzado. Pero gritaron, hicieron un esfuerzo y fueron sanos, físicamente sanos. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino que cuando Jesús iba pasando, ellos gritaron con toda la voz que les quedaba. Recordemos de que podían tener problemas de gritar, de hablar fuerte. Pero este llegó, dice que con una gran fuerza, con una gran alegría, con una gran emoción, miraba, me imagino, sus brazos, sus piernas, su estómago, no sé, y se tocaba la cara y decía, estoy sano, tengo piel nuevamente. Dice que se sintió tan agradecido que se devolvió a darle gracias a Jesús. Versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era uno de los considerados como perros, considerados como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y sin embargo vemos de que los samaritanos en general tenían un corazón muy sensible. Aunque eran odiados, aunque eran marginados por el resto de los judíos, en la mayoría de las historias cuando se menciona un samaritano es porque hicieron algo bueno para con Dios. Una buena obra, con el que había sido asaltado, ¿verdad? Que lo montó en su caballo, si es que era caballo, y lo llevó al pueblo y le dije, aquí te voy a dejar esta plata, y si gastas de más yo te la repongo cuando venga de regreso. La mujer samaritana le dio a Jesucristo agua y se fue a avisarle a un montón de personas que la odiaban, muy posiblemente, que sentían repulsión por lo que ella era. Aquí vemos otro caso. De los 10, uno era samaritano y llegó a darle gracias a Jesús. Y dice que clamaba a gran voz, se tiró de rodillas dándole gracias a Jesús. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algo de lo que hemos venido hablando, hemos venido predicando durante estos meses de coronavirus, es de qué nos sirve no tener coronavirus si la muerte nos va a llegar a todos en algún momento, a menos que el Señor nos venga por nosotros. ¿De qué nos sirve no contaminarnos si cuando morimos vamos al infierno? Estos 9 fueron salvos de su enfermedad física, pero la enfermedad espiritual, la del corazón, no fue sana. Y ahí es donde yo quisiera hacer énfasis en esta mañana. ¿Cuántas personas estamos o conocemos que están enfermas, que tienen ese virus del pecado, esa contaminación del pecado, que si mueren se van a pasar una eternidad en el infierno? Pero también yo quisiera que habláramos de cómo es o cuál es nuestro agradecimiento por haber sido limpios, por haber sido lavados y rescatados de la condenación eterna. La Biblia nos enseña de que Dios mismo metió su mano en el pecado para limpiarnos con la sangre del Cordero. ¿Qué tan agradecidos somos de que eso haya sucedido en nuestras vidas? Y si aún eso no ha sucedido en su vida, si usted todavía no ha sido rescatado de la condenación del pecado, hoy puede ser ese día especial en el cual usted puede ser limpio. Así como estos leprosos fueron limpios por la palabra de Jesucristo, nosotros podemos ser limpios del pecado a través de Jesucristo. Es la única fuente de limpieza. Y puedo hablar del pecado de no haber creído en Jesucristo y nacer de nuevo, o puedo también darlo ya nosotros como creyentes, que muchas veces tenemos algún pecado interno y que pensamos de que nadie más lo conoce, que nadie más lo sabe. Ya Dios lo sabe, y eso nos aísla.
y tarde o temprano brotará ese pecado que nosotros estábamos consintiendo, y cuando salga a la vista no vamos a quererlo, vamos a querer taparlo, pero no se va a poder, a menos que sea Jesucristo el que cure y sane esa herida del pecado. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y yo quisiera, el mensaje era del agradecimiento. Yo quería darle gracias a Dios, uno, por la salvación que nos ha dado. Gracias al Señor porque la mayoría de los que estamos acá hemos profesado haber nacido de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿estamos agradecidos con Dios por haber nacido de nuevo? ¿Ha cambiado eso? ¿Ha marcado ese hecho el cómo actuamos día con día? La Biblia no menciona más a este leproso, a este que fue leproso, pero yo me imagino que fue un seguidor de Jesucristo. Yo me imagino que él estaba tan marcado por ese acto, y cuando Jesús dice al final del versículo 19, tu fe te ha salvado, no solamente fue librado de la lepra, sino también su alma fue salva de la condenación eterna. Hermanos, ¿cómo estamos demostrando nosotros nuestro agradecimiento a Dios? Yo me imagino que este leproso muy posiblemente le comentó a muchas otras personas que yo estaba enfermo, estaba viviendo fuera del campamento, no podía estar con mi familia, no podía congregarme en la sinagoga. Sin embargo, yo escuché de Jesús, Jesús de Nazaret, y Él vino a mí y me limpió. Y no solamente me limpió mi cuerpo, sino que limpió mi alma y mi espíritu y lo libró de la culpa del pecado. Yo me imagino que Él fue un gran testigo del amor de Dios en su vida. Hermanos, ¿estamos siendo nosotros testigos del amor de Dios? Nos pueden mirar otras personas y decir, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. ¿O estamos viviendo como agentes encubiertos del amor de Dios? Ahora que en todo este periodo yo he tenido la oportunidad de conversar con personas, hablar con personas que tal vez no son muy cercanas, pero que sí he tenido algún tipo de contacto. Y saben, la gente está receptiva a escuchar de Dios. La gente tiene miedo. La gente le tiene miedo a la muerte. Y están receptivos a escuchar de que hay salida, de que hay una solución al temor de la muerte. Se llama Jesucristo. Yo les mandé por ahí una invitación, la puse en Facebook y se las mandé a ustedes. Hay un grupo de pastores que estamos tratando de hacer una campaña evangelística por internet. Creamos una página, ¿verdad? Sendas de Esperanza. Y ahí lo que se quiere es sembrar la palabra de Dios para que las personas puedan conocer a Jesús. Por lo menos puedan tener la opción de conocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros contactos. Vamos a tener esta campaña, no me acuerdo, Ricardo, era 16, 17, por ahí, ¿verdad? Sí, es de jueves, viernes, sábado y domingo. De hecho, ese domingo en la noche, el culto va a ser transmitido en ese sentido. O sea, va a ser la predicación, va a haber 4 predicadores, uno para jueves, para viernes, para sábado, para domingo. 2 internacionales y 2 nacionales. Es una bonita oportunidad para orar por ellos. Empezar a decir, Dios, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mis hijos, por mis vecinos, compañeros de trabajo. Yo quiero presentarles, y tal vez yo no sé cómo guiarlos a Cristo. Llévelo a nosotros para tratar de enseñarle cómo puede ser libre de la culpa del pecado, cómo esa lepra espiritual puede ser arrancada de su vida. Dice el Salmo 103, versículos del 2 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el único que puede quitar todas nuestras dolencias, especialmente las dolencias espirituales. Cuando nos hemos sentido débiles, cuando nos hemos sentido culpables, Él es el único que puede poner ese óleo, ese ungüento que nos sana, que nos cura. Ser ingrato es olvidarse de todo lo que Dios nos ha dado. Ser ingrato es una persona malagradecida, que alguien ha dado algo por nosotros y nosotros ni siquiera le hemos dado las gracias. Hermanos, gracias a Dios, Él nos ha cuidado hasta ahorita. Todos hemos sido expuestos. Y no solamente al coronavirus, estoy hablando a la vida. Ahora como que han bajado las tasas de asesinatos, de asaltos, ¿verdad? Porque ya no hay tanta gente en la calle, pero aún así estamos vivos hoy. Y estamos vivos Dios nos ha dado la oportunidad para que podamos transmitir el amor de Dios a otras personas. El 90% de esos 10 hombres, o sea 9, el 90% se les olvidó darle gracias a Dios. Solo un 10% ha sido agradecido o fue agradecido. Y es interesante que a lo largo de la historia, ese porcentaje de 90 a 10 se representa en muchas cosas. En los seminarios bíblicos se llegan a graduar tal vez el 10% de los que entran. En las universidades se llegan a graduar aproximadamente un 10% de todos los que inician. Yo le pido a Dios ser uno de esos 10%, de ser agradecidos, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que necesita saber lo que nosotros sabemos, de tener lo que nosotros tenemos. Y hay veces nos lo guardamos, nos lo callamos. Nos avergonzamos de que un día le clamamos a Jesucristo que tuviera piedad de nosotros y fuimos limpios. No sé cómo nos podemos sentir avergonzados de algo así. Si Él es todo, como lo vamos a cantar, Él es todo para mí. Debería ser todo para nosotros. Semana tras semana, en los diferentes ministerios, el pastor prepara la comida para las almas, los hermanos que predican, y muchas veces nosotros no prestamos atención. Jesucristo desde hace más de 2000 años vino a este mundo para ofrecer su vida en rescate por los pecadores, y muchas veces somos mal agradecidos. El que era leproso quedó tan agradecido que se devolvió y se tiró a los pies de Jesucristo. Y repito las palabras de él, versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Hermanos, ¿cómo está el agradecimiento nuestro? Realmente es un ejemplo para las demás personas de decir, wow, esta persona sí vive agradecida con Dios. Tantas cosas que tenemos, como lo he dicho en otras oportunidades, muchas veces cuando nosotros queremos que sientan lástima por nosotros, nos comparamos hacia arriba. Ay, es que mi casa no es tan linda como la de él, es que mi trabajo no es tan bueno como el de él, es que la ropa que yo tengo no es tan cara como la que usa él, es que yo no puedo ir a vacacionar como va a vacacionar él. Y ahí nos comparamos y entonces quedamos cortos
y queremos sentir lástima, pero ¿por qué no nos comparamos hacia abajo? Yo he conocido personas que han tenido enfermos en cama 16 años, cuidándolos 24 horas al día, los 365 días al año, por 16 años. Pero no nos comparamos con ellos y decimos, gracias a Dios que no he tenido que pasar esta situación. Personas que han sido asaltadas y han quedado cuadraplégicos, o que han tenido un accidente, como algunos deportistas, Lobito Fonseca y algunos otros, y han quedado sin poder movilizarse como ellos lo hacían antes. ¿Por qué no nos comparamos para abajo y decimos, tengo 2 pies, tengo las 2 manitas, puedo hacer muchas cosas? Puedo levantarme en las mañanas y alistarme para ir al trabajo. Puedo estudiar por internet. Tal vez no tengo todo lo que yo quisiera, pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Vivimos en un país donde podemos leer la Biblia en cualquier momento, en cualquier lugar, pero no lo aprovechamos. Ser agradecidos es una actitud del corazón que nace de la relación que usted y yo tengamos con el Señor. Los otros 9 se fueron. La Biblia tampoco dice nada de ellos, muy posiblemente siguieron sus vidas, fueron a sus hogares, trabajaron, hicieron todo lo que hacían normalmente en la vida anterior. Pero muy posiblemente, si no conocieron a Jesucristo, murieron y se fueron al infierno. Por eso es que necesitamos ser agradecidos, para mostrarle a otros el cambio y el amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias por este precioso tiempo que nos das de escuchar tu palabra, de ser animados, Señor, para ser agradecidos. Yo te quiero pedir muy especialmente que si aún hay personas que no han sido agradecidos contigo por todo lo que tienen, Señor, por todo lo que nos has dado, que hoy pueda ser un tiempo de reflexión donde podamos ser agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tus cuidados, gracias porque has sido precioso con nosotros. Guárdanos y guíanos, Señor. Permítenos ahora tener este último canto y cantarlo con nuestras mentes y corazones, para que pueda llegar como un olor fragante delante de ti. Y permítenos también regresar con bien, Señor, a nuestros hogares y poder conectarnos en la tarde, Señor, para escuchar tu palabra también. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Voy a pedir a mi hermano Josué que pase para tener el tiempo de predicación. El tiempo del último canto. Vamos, segundo round de predicación, hermanos. No, es broma. Nada más, el pastor me dio permiso, entonces les quería leer un versículo con respecto a este tema de la gratitud. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recibiendo ese reino tan maravilloso, esa salvación tan grande, nos dice claramente la palabra de Dios: tengamos gratitud, sirvamos a nuestro Dios, temor y reverencia. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestra reverencia? Vamos a cantar un último himno y quedaremos despedidos. El número 230, grande es tu fidelidad. Nada más recuerde, si estamos aquí, por favor, no cante con su boca, cante con su corazón, y si está en casa tiene la libertad de hacerlo. Número 230, grande es tu fidelidad, porque nuestro Dios es fiel, mis hermanos. Sí. La ofrenda ahorita, pastor, o ya. Perfecto. Número 230, grande es tu fidelidad. Misericordia, ni una sola vez me has fallado. Siempre me has amado.
vos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén, hermanos. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Mis hermanos, ahí el pastor le va a entregar unos sobrecitos a los que necesiten. Con respecto a la transmisión, pues ya quedamos listos, hermanos. Nos volvemos a las 5, si el Señor lo permite, entonces pueden volver a estar por ahí conectados. Y fue un gozo tener todos aquí en casa, ¿verdad? Gracias a Dios nos podemos volver a ver físicamente. Entonces, gloria a Dios por eso. Tus obras, oh Señor, te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. ¿Cómo he de dudar de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy.